19. Pedro celebra la primera misa en el cenáculo. Al octavo día, después de la fiesta de Pentecostés, he visto a los apóstoles toda la noche en actividad y en oración en la sala del cenáculo. Al amanecer, los vi ir al templo con muchos discípulos. Allá se dirigió también la Virgen María con las santas mujeres. Me parece que se celebraba una fiesta, pues veo un arco de triunfo delante de la entrada del templo y en este arco una figura con una espada victoriosa. Ahora veo a Pedro debajo de este arco de triunfo, enseñando delante de muchos oyentes con encendido celo y entusiasmo. Declaró resueltamente que ningún tormento, ni azotes, ni aun la cruz los podrían retener de predicar a Cristo públicamente. Entró en el templo y ocupó el sillón donde Jesús enseñó. Oí que una vez todos los apóstoles y los discípulos exclamaron, sí, con voz sonora y clamorosa, atestiguando las palabras de Pedro. Cuando luego los vi en oración, vino una nube luminosa sobre el templo y sobre ellos una llama tan brillante que las lámparas del templo parecían oscuras y rojizas en su comparación. Hacia las 8 de la mañana abandonaron el templo, se ordenaron en una procesión en el pórtico de los gentiles, y marcharon los apóstoles primero, luego los discípulos, los bautizados y los convertidos. Se dirigieron al mercado de los animales, y allí a la puerta de las ovejas, al valle de Josafat y por último al monte de Sión y al cenáculo. La Virgen María había abandonado el templo con las santas mujeres y está ahora hincada delante del Santísimo en el cenáculo en oración. La Magdalena está en el vestíbulo, ya orando de pie, ya hincada, ya postrada con el rostro en tierra y los brazos extendidos. Las otras mujeres están en las habitaciones de Betesda, donde viven de a dos y se ocupan en lavar y preparar los vestidos que serán repartidos entre los bautizados. Cuando la procesión llegó al cenáculo, los nuevos convertidos fueron detenidos en el vestíbulo del cenáculo y convenientemente ordenados allí. Pedro y Juan entraron y acompañaron a la Virgen María hasta la puerta del vestíbulo. María tenía su vestido de solemnidad. Llevaba su largo manto blanco, cuya parte interior doblada estaba bordada. Sobre el velo tenía una especie de corona de seda, de donde pendían dos cintas largas. Pedro habló a los convertidos y los entregó a María como a su madre. Los hacía venir de a grupos de a 20 ante la Virgen, la cual les daba afectuosamente la bendición, recibiéndolos así por hijos. Después de esto comenzó una solemne función en el cenáculo. Las puertas laterales y las del vestíbulo estaban abiertas. En el altar sobre el Santísimo veíase una corona muy adornada y brillaban lámparas a los lados del cáliz de la última cena, que estaba algo más alto, cubierto con un velo blanco. Había en el altar otro cáliz más pequeño y los panes, ambos cubiertos, y detrás un plato con un recipiente de vino y otro de agua. Retiraron el plato mientras el recipiente de vino fue colocado a un lado y el del agua al otro. Pedro estaba revestido con sus ornamentos de obispo y celebraba la misa. Juan y Santiago el menor le ayudaban. He visto que Pedro procedía como ya había observado en la cena de Jesús, en la institución del Santísimo Sacramento. Hubo allí el ofrecimiento, el poner el vino y agua, el lavarse las manos y la consagración. El vino y el agua se echaron por diferentes lados. De un lado del altar había rollos para la oración escritos a 2 columnas. Los rollos estaban sujetos a una especie de atril con una espita por abajo y por arriba. Cuando una hoja estaba leída,
se la pasaba sobre el atril para continuar la lectura del otro rollo. Cuando Pedro hubo comulgado, dio la comunión a los dos ministros, bajo la especie del pan y con el cáliz. Después Juan dio la comunión, primero a la Virgen María, luego a los apóstoles y a los 6 discípulos, quienes recibieron a continuación la ordenación sacerdotal. Después distribuyeron la comunión a muchos otros. Los comulgantes se hincaban teniendo delante una tela blanca delgada que sostenían 2 por los extremos de la misma. No todos bebieron del cáliz. Los 6 discípulos que iban a ser ordenados estaban delante, entre los apóstoles. María trajo los ornamentos para ellos y los puso sobre el altar. Estos ordenados fueron Zaqueo, Natanael, José Barsabás, Bernabé, Juan Marcos y Eliud, un hijo del anciano Simeón. Se hincaron delante de Pedro, el cual habló y leyó en un rollo pequeño. Juan y Santiago tenían luces en las manos y ponían sus manos sobre los hombros, mientras Pedro las ponía sobre la cabeza. Pedro les cortó una parte de sus cabellos, los cuales fueron puestos en un plato sobre el altar. Los ungió con óleo de un recipiente que Juan sostenía, en los dedos y en la cabeza. Luego recibieron las vestiduras y la estola, en parte al través, bajo los brazos, y en parte cruzada sobre el pecho. Todo el ceremonial fue más breve de lo que se hace al presente, pero muy solemne. Pedro bendijo a toda la comunidad al fin de la ceremonia con el gran cáliz de la última cena, sobre el cual estaba depositado el Santísimo Sacramento. María y las santas mujeres salieron para ir a la iglesia de Betesda. Los apóstoles, los discípulos y los convertidos se dirigieron en procesión hacia allá, llevando ramas verdes y cantando salmos. María oró delante del altar del Santísimo y Pedro predicó desde el púlpito, dando normas para la nueva comunidad, que nadie tenía que poseer más que otro, que todo se repartiría y que debía socorrerse a los pobres que fueran viniendo. Sus palabras fueron una acción de gracias por los beneficios que el Señor hacía a la nueva comunidad. Después se pasó a los bautismos. Varios apóstoles estaban ocupados en esta tarea. El bautizando tocaba el pilón de agua de la piscina, inclinando la cabeza sobre él, mientras Pedro, que se había puesto una especie de delantal sobre su vestidura, dirigía el agua sobre la cabeza 3 veces, pronunciando las palabras. 2 ya bautizados ponían las manos sobre el nuevo bautizante. A menudo veía yo descender sobre los bautizados una nube luminosa, o a veces venir sobre ellos como un rayo de luz. Veía a los bautizados como maravillosamente esforzados, esclarecidos, cambiados y transformados. Era conmovedor el ver cómo venían gentes de todas las partes, dejando todo lo que tenían, para juntarse a la comunidad de los apóstoles. A la orilla de la piscina ardía una antorcha, como las que yo veía con los pastores que guardaban el ganado la noche de Navidad. Por la tarde hubo una comida en el vestíbulo del cenáculo, a la cual también asistieron la Virgen María, José de Arimatea, Nicodemo y Lázaro. 20. Ordenación de los 7 diáconos. Los bautizados desde Pentecostés fueron reunidos en la iglesia de Betesda e instruidos por 6 apóstoles revestidos de largas vestiduras blancas sobre el Santísimo Sacramento y el modo de recibirlo. Recibieron la comunión en esta iglesia de Betesda durante la Santa Misa que celebró Pedro, asistido por 2 apóstoles.
Pedro llevaba sobre su vestidura blanca y su ancho cinturón, del cual descendían dos amplias bandas, un rico manto extraído de la parte hueca interior del altar. Era un manto rojizo con adornos de oro, amplio como un cuello, más largo por detrás y terminado por delante en punta. Caía sobre los hombros tan bajo que de los lados solo se podía ver el cinturón. Delante del pecho estaba cerrado y sujeto con 3 broches como escudos. El escudo del medio tenía bordada una figura con un pan en la mano. El inferior tenía, hacia la punta del manto, el dibujo de una cruz. A ambos lados del hombro había un adorno de piedras preciosas. El altar tenía una tela colorada, sobre ella otra blanca casi transparente o con puntillas, y en el medio un paño como un corporal. Sobre una fuente ovalada estaban depositados muchos panecillos delgados, blancos y señalados ya con ranuras por donde debían partirse. Cerca había un amplio tazón con pie, como un cáliz, para colocar los panes consagrados por Pedro y repartirlos en la comunión a los fieles. Además, estaba sobre el altar el cáliz de la última cena, lleno de vino. Cuando Pedro pronunció en la misa las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, vi a los panes brillando y sobre el altar una nube luminosa, de la cual salía una mano que bendecía, con la de Pedro, moviéndose sobre el pan y el vino. Esta mano desapareció cuando todos se disolvieron. Los apóstoles y los discípulos recibieron la comunión después que hubo comulgado Pedro. Cuando se vaciaba el platillo de los panes, volvía Pedro a llenarlo del recipiente que estaba sobre el altar. El cáliz fue presentado a los apóstoles y luego a todos. Los fieles que comulgaron eran tantos que no cabían en la iglesia y muchos quedaron en la puerta y afuera. Los que habían comulgado dejaban lugar para los que estaban afuera. No se hincaban para recibir la comunión, solo se inclinaban con reverencia. Antes de la elección de los 7 diáconos, he visto a Pedro reunido con los apóstoles en el cenáculo. Los apóstoles rindieron a Pedro homenaje y acto de sumisión. Lo llevaron delante del Santísimo, donde Juan le puso la capa magna, otro la mitra sobre la cabeza y otro le dio el báculo. Después que recibieron la comunión de mano de Pedro, éste habló con sus vestiduras sagradas, rodeado de los demás apóstoles, a todos los discípulos y a los nuevos convertidos. Entre otras cosas dijo que no era conveniente que se dejase la palabra de Dios y la predicación para atender a la distribución de los alimentos y de los vestidos. Lázaro, Nicodemo y José de Arimatea no se ocuparían ya del cuidado de los bienes materiales de la comunidad, pues eran sacerdotes. Habló algo más sobre el orden en el cuidado de los huérfanos, de las viudas y de la distribución de las limosnas. Esteban, un joven de bello aspecto, se adelantó y se ofreció para algún oficio. Entre los demás he reconocido a Pármenas, uno de los más provectos en edad. Había algunos algo morenos y bastante jóvenes que no habían recibido aún el Espíritu Santo. Pedro les impuso las manos y les colocó la estola cruzada. Sobre aquellos que no habían recibido aún el Espíritu Santo, vi que descendió una luz. Luego he visto cómo se les hizo entrega de los bienes de la comunidad a los 7 diáconos, y cómo se destinó la casa de José de Arimatea para depósito de estos bienes comunes. Esta casa no estaba lejos de la de Juan Marcos, que ayudaba a los diáconos en sus tareas.
Estas provisiones fueron transportadas en asnos a la nueva casa. Había algunas monedas que eran como hojas delgadas enroscadas unas con otras. Otras eran timbradas, prensadas y ensartadas como en cadenas, y otras eran hojitas ovales delgadas. La mayor parte de las provisiones consistían en grandes paquetes de ropa, telas, mantas, vestidos y muchos utensilios de cocina y de comedor. Al día siguiente de la entrega de la casa de José de Arimatea, vi a los apóstoles en diversas partes de la Judea. Pedro obraba más milagros que los demás, echaba demonios de los posesos, resucitaba muertos y hasta he visto a un ángel delante de él que iba a las gentes y les decía que hicieran penitencia y fueran a presentarse a Pedro. He presenciado también la curación del tullido. Eran las 3 de la tarde cuando vi a Pedro con Juan y otros discípulos dirigirse al templo. También María con otras mujeres fue allá. Un tullido había sido llevado en una camilla portátil delante de la puerta del templo. Pedro y Juan hablaron algunas palabras con él al subir al templo. Después he visto a Pedro, de espaldas al templo, junto al altar de los sacrificios, hablando con calor delante de muchos oyentes. Pedro ocupaba el sitio medio y tenía sobre la cabeza un pabellón extendido. Mientras duraba la predicación de Pedro, he visto que los soldados ocupaban las salidas y que varios sacerdotes iban y venían, hablándose entre ellos. Cuando Pedro y Juan se disponían a entrar en el templo, es cuando el tullido les pidió limosna. Este tullido estaba todo contrahecho, apoyado en el brazo izquierdo. Trataba con el brazo derecho de enderezarse algo con su muleta, sin conseguirlo. Pedro le dijo entonces: «Míranos». Luego añadió: «Yo no poseo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Así diciendo, Pedro le levantaba, sosteniendo su mano derecha, mientras Juan lo hacía por debajo del hombro. Se irguió el tullido todo contento, completamente restablecido en sus fuerzas, y entró saltando y brincando por las galerías del templo. Había 11 sacerdotes judíos allí sentados, y cuando oyeron el tumulto, estiraron sus cuellos para observar de dónde venía el desorden. Cuando vieron al tullido sano y a la turba jubilosa que le rodeaba, creyeron prudente alejarse. Pedro y Juan se acercaron al antevestíbulo, y el primero ocupó el sillón de enseñanza, que estaba en el mismo lugar donde Jesús, a los 12 años, contestaba a los doctores de la ley. El tullido se acercó a Pedro y permaneció delante de él, escuchando, rodeado de muchos judíos y bastantes extranjeros que habían venido a las fiestas. Pedro siguió enseñando largo tiempo, muy entusiasmado. Cuando se hizo oscuro, he visto que los soldados prendieron a Pedro, a Juan y al tullido y los metieron en la cárcel, precisamente en el patio del juzgado, donde Pedro había antes negado a Jesús. Al día siguiente los soldados del templo sacaron a Pedro, a Juan y al tullido de la cárcel, y con malos tratos los llevaron ante Caifás y los demás sacerdotes reunidos. Pedro estaba en la misma grada donde había estado el Divino Maestro. Pedro habló con calor, luego he visto que los dejaron libres. Los demás apóstoles y discípulos habían pasado la noche en continua oración por los que estaban en la prisión. Cuando Pedro y Juan, vueltos del juicio, contaron lo que les había sucedido, se alegraron grandemente y dieron gracias a Dios. Mientras esto sucedía, tembló de nuevo toda la casa, como había sucedido el día de Pentecostés.
Quería el Señor significar con ello que estaba en medio de sus apóstoles y que había oído sus oraciones. Habló Santiago el menor y dijo que el Señor le había dicho a él solo, en la aparición del monte de Galilea, que después que Pedro y Juan subieran al templo y fueran tomados presos y soltados, a partir de ese momento debían mantenerse más ocultos. Tomando en consideración este aviso del Señor a Santiago, cerraron las puertas de la casa. Pedro tomó el Santísimo Sacramento en una especie de bolsa colgada del cuello y con los demás apóstoles y discípulos se retiraron a Betania. Se dirigieron allá en 3 grupos. María Virgen los siguió a Betania. Allí enseñaron con calor varios apóstoles, unos en el albergue de los discípulos, otros en la casa de Simón el leproso y otros en casa de Lázaro. Más tarde volvieron a Jerusalén, siempre más resueltos y más decididos. Pedro enseñó en el cenáculo y luego en Betesda. Dijo que ahora comenzaba un tiempo en que se mostraría quién había recibido de veras el Espíritu Santo enviado por Jesús. Comenzó el tiempo, dijo, de obrar y de sufrir persecución, de dejarlo todo por Cristo. Quien no se sienta resuelto a estos sacrificios, que se aleje desde ya de la comunidad. Y en efecto que aquí, en Betesda, se alejaron un centenar de personas de las que se habían agregado últimamente a la comunidad cristiana. Cuando más tarde Pedro, Juan y otros 7 apóstoles entraron en el templo y empezaron a enseñar, he visto que habían colocado una muchedumbre de enfermos en el valle de Josafat, traídos en camillas portátiles. Otros estaban bajo tiendas de campaña y otros esperaban en el patio de los gentiles en los alrededores del templo. He visto especialmente a Pedro sanar enfermos sin cuento. Los otros lo hacían algunas veces, pero la mayor parte de las veces ayudaban a Pedro. Pedro sanaba mayormente a los que eran creyentes y que deseaban incorporarse a la comunidad. En los lugares donde los enfermos estaban puestos en 2 hileras, veía yo que sanaban no solo los que el apóstol tocaba o levantaba, sino también los del lado contrario, por la sola sombra de su persona. 21. María Santísima se retira con San Juan a Éfeso. Esteban fue apedreado cerca de 1 año después de la crucifixión de Jesucristo. Con todo, no hubo enseguida persecución a los apóstoles. Solo las comunidades de Jerusalén fueron disueltas, los cristianos dispersados y algunos también muertos. Pocos años después se levantó de nuevo una persecución. Por este tiempo María Santísima, que había vivido hasta entonces en la pequeña habitación junto al cenáculo o en Betania, se hizo llevar por el apóstol Juan a Éfeso, donde habían ido a vivir ya algunos cristianos. Sucedió esto poco tiempo después que Lázaro y sus hermanas fueron prendidos por los judíos y entregados a la mar en una mala embarcación. Juan volvió después a Jerusalén, donde estaban reunidos los demás apóstoles. Santiago el mayor fue de los primeros que, después del reparto del mundo, abandonó Jerusalén y se dirigió a España. Lo he visto primero en las cercanías de Belén, donde se ocultó antes de partir. Desde la cueva de Belén salía por el país con algunos compañeros para predicar el Evangelio. Los judíos vigilaban a los apóstoles, pues no querían que salieran del país. Santiago tenía amigos en Jope y así pudo embarcarse para el extranjero. Se dirigió primero a Éfeso, donde visitó a María y de allí partió a España. Poco antes de su muerte visitó de nuevo a María y a su hermano Juan en Éfeso.
Allí le dijo María que su muerte se acercaba y confortó y animó al apóstol para su cercano fin. Santiago se despidió de María Virgen y de su hermano Juan y se dirigió a Jerusalén. En este tiempo ocurrió el episodio con el mago Hermógenes, al cual convirtió a la fe junto con su discípulo. Santiago fue detenido varias veces y presentado ante el Sanedrín. He visto cómo fue prendido poco antes de Pascua, mientras predicaba al aire libre sobre una colina. Sé que fue en este tiempo, pues veía a las gentes como de costumbre establecidas en los alrededores de la ciudad. Santiago no estuvo mucho en prisión, fue juzgado en la misma casa donde Jesús, aunque el interior había cambiado algo de aspecto. Aquellos lugares que había tocado Jesús no estaban ya allí. Siempre he creído que tales lugares santificados por Jesús no debían ser pisados por otros. He visto que llevaron a Santiago hacia el monte Calvario. Él no cesaba de predicar y convirtió a muchos en esta ocasión. Cuando le ataron las manos dijo: «Me podéis atar las manos, pero no me quitaréis la bendición de ellas y mi lengua para predicar». Un tullido del camino gritó al apóstol: quisiera tocarle con sus manos para sanarle. El apóstol le contestó: «Ven tú a mí y dame tu mano». Así lo hizo el tullido. Se levantó, se acercó y al tocar las manos atadas de Santiago se halló sano. También he visto que un tal Josías, que le había denunciado y entregado a los sacerdotes, vino ahora y le pidió perdón. Se convirtió a Cristo y fue muerto junto con el apóstol. Como le preguntara a Santiago si deseaba ser bautizado y contestara que ese era su deseo, Santiago lo abrazó y besó, y dijo: «Serás bautizado en tu misma sangre». Vi también a una mujer venir a Santiago con una criatura ciega pidiéndole diera la vista. Primeramente colocaron a Santiago sobre un lugar elevado, junto a Josías, y se le leyó la sentencia. Luego lo bajaron y ataron ambas manos a una piedra, le vendaron los ojos y lo decapitaron. Esto sucedió 11 años después de la muerte de Jesús, entre el 46 y el 47 del nacimiento de Cristo. En la muerte de María en Éfeso no he visto a Santiago presente. Otro lo representaba en esa ocasión, un pariente de la Sagrada Familia y uno de los primeros de los 72 discípulos. María murió en el año 48, 13 años y 2 meses después de la ascensión del Señor. Se me mostró esto en cifras y no en números como los nuestros. Primero vi 4, luego 8, que hacen 48. Después vi 13 y 2 lunas llenas. La morada de la Virgen no estaba en Éfeso mismo, sino 2 o 3 horas más lejos, en una altura donde se habían refugiado otros cristianos venidos de Palestina y algunas mujeres parientes de María. Desde esta altura y Éfeso corre en muchas vueltas un arroyo. La altura termina casi a pico en Éfeso, la cual se ve viniendo desde el sudeste, en una altura que parece junto a ella. Delante de Éfeso veo largas avenidas de árboles con frutas amarillas, muchas en el suelo. De la ciudad partían varias sendas hacia la altura, llena de vegetación salvaje, sobre la cual había una extensión como de 1 hora de camino, llana y verde, llena de árboles de sombra y muchas grutas naturales en la roca. Estas grutas habían sido utilizadas por los cristianos refugiados aquí, arregladas con tabiques y obras de madera. El conjunto ofrecía el aspecto de una pequeña población de trabajadores. Desde la altura de la montaña, que está más cerca del mar
que la ciudad, se ve el mar con sus numerosas islas y también la ciudad. No lejos de esta población se levanta un castillo donde habita un rey depuesto. Juan se entretenía con frecuencia con él y consiguió convertirlo a la fe. Más tarde este lugar fue sede de un obispado. Entre los refugiados cristianos he visto mujeres, niños y algunos hombres. No todos estos refugiados tenían relación con María Virgen. Solo veo algunas mujeres que vienen de tanto en tanto para visitarla o para ayudarla en los quehaceres domésticos. Estas mujeres atendían también a la manutención de la Virgen. La comarca estaba casi desierta, nadie subía a estos lugares y ningún camino principal conducía a ellos. La gente de Éfeso no se cuidaba de los refugiados, que estaban como olvidados. El suelo era fértil y los cristianos tenían huertos y frutas. De animales solo he visto cabras monteses. Antes que Juan trajese a María a Éfeso, había hecho construir una casa de material como la que tenía en Nazaret. Estaba en medio de las sombras de los árboles. Se dividía en dos partes por medio del hogar. Este hogar estaba cavado en una cavidad en el suelo, junto a la pared y miraba a la entrada de la habitación. En esta pared había como unas gradas que llegaban hasta el techo plano, donde estaba la chimenea, consistente en un caño sobresaliente. A ambos lados del hogar había tabiques ligeros que se separaban la parte posterior de la habitación de María. A ambos lados de las paredes había tabiques formando celdas que se retiraban con facilidad, dejando libre todo el espacio. En estas celdas dormían la criada de María y otras mujeres que solían venir de visita y se hospedaban durante la noche. En los tabiques que dividían la casa había dos puertas que llevaban a la parte posterior de la habitación, que terminaba en forma redonda y cuyas paredes estaban revestidas de maderas entrelazadas. El techo era a los lados curvado y también detrás, y adornado con figuras de plantas cavadas en la madera. En la parte posterior de esta habitación tenía María su lugar retirado para la oración, separado del resto por una cortina. En la pared había un nicho con un recipiente como un tabernáculo que podía abrirse, y aparecía una cruz un codo de larga, como la cruz de Cristo, con los dos brazos en forma de Y. Esta cruz muy sencilla, creo que fue hecha en parte por el apóstol Juan y por la Virgen. Se componía de varias clases de maderas. La madera principal era de ciprés. Un brazo parecía de cedro, el otro más amarillento de palma y la parte de arriba con el letrero de olivo. El madero principal estaba hincado en una piedra como se había puesto la cruz de Jesús sobre una roca del Calvario. A los pies del crucifijo había un pergamino donde estaban escritas algunas palabras de Cristo, cuya imagen estaba en la cruz, no en bulto, sino grabada con líneas en la madera. A ambos lados del crucifijo se veían dos floreros con flores. Junto a la cruz veo un paño y tengo la persuasión que es el que usó la Virgen cuando, después del descendimiento, lavó la sangre de las heridas de Jesús, pues mientras miraba yo ese paño tuve una visión de la Virgen con Jesús, tendido muerto en sus rodillas, y a la Virgen lavándole la sangre de sus llagas. Así lo hace también el sacerdote en la misa cuando purifica el cáliz. Una cruz semejante pero más pequeña tenía la Virgen María en su dormitorio, a la derecha del oratorio de María y tocando el ángulo curvo, separado por dos tabiques laterales. Estaba el dormitorio de la Virgen con una cortina delante que se descorría a voluntad. Este dormitorio estaba compuesto de un lecho de madera, de la altura de 1,5 pies.
bastante angosto, sobre el cual estaba extendida una manta sujeta a los 4 costados. Todo estaba cubierto con tapices con borlas hasta el suelo. Un rodete servía de almohada y de cobertor, una manta. El lecho de esta parte de la habitación estaba revestido de madera y del centro pendía una lámpara de varios brazos. Aquí he visto a María descansando antes de su muerte, envuelta en un vestido blanco que le cubría hasta los brazos. El pelo sobre la cabeza era retirado hasta arriba en pliegues. Cuando hablaba con hombres lo bajaba modestamente y sus manos las tenía descubiertas solo cuando estaba sola. No la he visto comer en estos últimos años sino el jugo de una fruta de bayas amarillas que parecían uvas. La criada exprimía el jugo de estas bayas. Enfrente de esta celda de dormir había a la izquierda del oratorio un espacio para los vestidos, arreglado con maderas entrelazadas. Colgaban allí unos velos, cinturones y un manto amplio en el cual se envolvía la Virgen cuando recorría el Vía Crucis. Vi 2 vestidos largos, uno blanco y otro azul celeste, y un manto de color. Era el vestido que usó cuando fue dada por esposa a José. He visto que María guardaba varios de los vestidos de Jesús, entre otros la túnica inconsútil. Entre el armario de la ropa y el dormitorio había un cortinado que separaba el oratorio. Delante de este cortinado solía la Virgen estar sentada cuando trabajaba cosiendo o bordando. En este lugar retirado y solitario vivió la Virgen los últimos años, ya que su casa estaba retirada de las demás a una distancia de 1/4 de hora. Vivió sola con una criada que le traía lo poco que necesitaba para su sustento. No vivía allí ningún hombre. Juan venía de tanto en tanto y a veces algún apóstol o discípulo. Una vez he visto entrar en la casa a Juan, que mostraba tener más edad. Era un hombre esbelto y usaba una vestidura larga en pliegues con un cinturón. Se quitó esta vestidura al entrar y se puso otro vestido con letras bordadas. En el brazo se colocó un manípulo. La Virgen estaba en su aposento y fue llegándose a Juan acompañada por su criada. La Virgen tenía un vestido blanco y me pareció muy débil. Su rostro era casi transparente y blanco como nieve. Me parecía que desfallecía por el ansia. Toda su vida fue, desde la ascensión de Jesús, un continuo suspirar y una ansia que la iba consumiendo. María se acercó con Juan a su oratorio. Allí descubrió, tirando de una cinta, el tabernáculo donde estaba su crucifijo, delante del cual hincados rezaron largo tiempo. Luego Juan se levantó y sacó de un recipiente de metal un envoltorio de lino fino, donde estaba guardado un panecillo cuadrado blanco entre 2 blancas telas. Era el Santísimo Sacramento con el cual Juan dio la comunión a María, acompañada de algunas palabras. No le presentó el cáliz en esta ocasión. 22. El Vía Crucis de María en Éfeso. Visita a Jerusalén. En las cercanías de su vivienda había dispuesto y ordenado María Santísima las estaciones del Vía Crucis. La vi al principio ir sola por las estaciones de este camino, midiendo los pasos dados por su divino Hijo, que tenía anotados desde Jerusalén. Según los pasos que contaba, señalaba el lugar con una piedra y sobre esta piedra la vi escribir lo sucedido en la pasión del Señor y anotar el número de pasos hasta este lugar. Si encontraba un árbol en el camino, señalaba el paso de la pasión en el árbol mismo. Había señalado 12 estaciones. El camino llevaba al final a un matorral y el Santo Sepulcro estaba señalado en una gruta. Después que hubo señalado estas 2 estaciones, vi a la Virgen María silenciosa y recorriendo con su fiel criada esos pasos de la pasión del Señor, meditando y orando.
Cuando llegaban a una estación se detenían, meditaban el misterio de la estación y oraban. Poco a poco este viacrucis fue mejorado y arreglado, y Juan hizo poner mejor las piedras recordatorias con sus inscripciones. La gruta también fue agrandada, adornada convenientemente y transformada en lugar de oración. Las piedras estaban en parte enterradas en el suelo, cubiertas de vegetación y de flores, y cercadas en torno. Eran de mármol blanco liso. No he podido medir el grueso de esas piedras por las plantas que cubrían la parte inferior. Los que hacían el viacrucis llevaban un asta con una cruz como de un pie de alto. Clavaban esta asta en una hendidura de la piedra y se hincaban delante para rezar, y es que no se echaban de cara al suelo, meditando y orando. Las sendas en torno de las piedras eran bastante anchas, de modo que podían ir por ellas 2 personas a la vez. Corté 12 de estas piedras, las cuales, terminado el acto, se cubrían con una estera. Las piedras eran más o menos iguales y en los lados tenían escritas letras hebreas. Los lugares donde estaban las piedras eran de diversas dimensiones. La estación primera, el Getsemaní, la formaba un vallecito con una pequeña cueva donde podían estar hincadas varias personas. La estación del Calvario no estaba en la gruta, sino en una colina. Para ir al sepulcro se pasaba la colina. Luego al otro lado de la piedra recordatoria, en una hondonada y al pie de la colina, a la gruta del sepulcro donde María Santísima más tarde fue colocada. Creo que esta gruta existe todavía bajo los escombros y que un día ha de ser descubierta. Cuando la Virgen hacía el viacrucis, llevaba un sobrevestido que llegaba en pliegues hasta los pies. Se ponía sobre los hombros y se cerraba debajo del cuello con un broche. Llevaba un cinturón y cubría así el vestido interior. Me parece que era un vestido de grandes solemnidades, al uso de los judíos, porque lo he visto usado también por Ana en algunas ocasiones. Sus cabellos estaban ocultos en una especie de gorro de color amarillo que llegaba hasta la frente y caía detrás con sus pliegues recogidos. Un velo negro de tela fina le llegaba hasta los hombros. En esta forma la he visto recorrer el camino de la pasión. Había llevado este vestido en la crucifixión de Jesús, oculto bajo el vestido de luto que la cubría, y ahora se lo vuelve a poner todas las veces que hace el viacrucis. En casa se pone este vestido para los quehaceres diarios. La Virgen María tenía ya mucha edad, pero no llevaba otras señales de vejez que una ansia grande que la transformaba y la espiritualizaba cada vez más. Estaba de ordinario seria, de modo que nunca la vi riendo. Cuando más avanzaba en edad se volvía más transparente, se esclarecía su rostro. No tenía arrugas en la cara ni en la frente, aunque aparecía demacrada, ni señales de decrepitud. Era como un espíritu en su modo de ser. He visto una vez a la Santa Virgen haciendo el viacrucis con otras 5 mujeres. Ella precedía. Me pareció muy débil, blanca y como traslúcida. Era conmovedor ver ese rostro angelical. Me pareció que hacía este camino de la pasión por última vez. Entre estas tantas mujeres que rezaban con María estaban algunas que ya desde el primer año de Jesús le eran adictas. Una era sobrina de la profetisa Ana. Antes del bautismo de Jesús, yo la había visto yendo una vez a Nazaret con la Verónica. Esta mujer estaba emparentada con la Sagrada Familia, por Ana, la profetisa, que era parienta de la madre de María y más cercana aún de Isabel, hija de la hermana de esta.
Otras de las mujeres que vivían cerca de María y que yo había visto también ir a Nazaret antes del bautismo de Jesús era una sobrina de Isabel llamada Mara, también emparentada con la Sagrada Familia. Ismeria, madre de Ana, tenía una hermana de nombre Emerencia, que tuvo 3 hijas. Isabel, madre del Bautista, Enue, que estaba en casa de Ana cuando nació María Virgen, y Rode, madre de esta Mara. Rode había contraído matrimonio lejos de su familia. Vivió primero cerca de Siquem, luego en Nazaret, y después junto al monte Tabor, Quesulot. Además de Mara, tuvo otras 2 hijas, una de las cuales era madre de unos discípulos de Jesús. Uno de los 2 hijos de Rode fue el primer marido de Maroní, la cual al quedar viuda y sin hijos, casó con Eliud, sobrino de la madre de Ana, y se estableció en Naín, donde enviudó por segunda vez. De este Eliud tuvo el hijo a quien resucitó Jesús. Este niño fue más tarde discípulo de Jesús y se llamó Marcial. Mara, hija de Rode, que estuvo presente en la muerte de María, se había casado en la vecindad de Belén. Natanael, el novio de Caná, era según creo un hijo de esta Mara, y en el bautismo recibió el nombre de Amator. Tenía otros hijos y todos fueron más tarde discípulos de Jesús. Después que la Virgen María hubo vivido 3 años en el retiro de Éfeso, sintió gran deseo de ver los lugares santos de Jerusalén. Juan y Pedro la condujeron a esa ciudad. Estaban reunidos allí varios apóstoles. Recuerdo haber visto a Tomás. Creo que era un concilio. María les ayudaba con sus consejos. A su llegada la he visto al anochecer, antes de entrar en la ciudad, ir al huerto de los olivos, al Calvario, al Santo Sepulcro y visitar los lugares santos de Jerusalén. La Madre de Dios estaba tan angustiada y desfallecida que apenas podía ya andar. Pedro y Juan la sostenían por momentos. 1 año y medio antes de su muerte la he visto de nuevo visitar los lugares santos de Jerusalén. Estaba entonces muy triste y suspiraba siempre diciendo: oh hijo mío, oh hijo mío. Cuando llegó a aquella puerta donde cayó Jesús con la cruz, se sintió tan agobiada que cayó en desmayo. Creyeron los acompañantes que iba a morir y la llevaron al cenáculo que aún no existía, y allí vivió algún tiempo en la pieza junto al cenáculo. María estuvo varios días tan débil y postrada que se creía iba a morir, por eso se pensó en prepararle un sepulcro. María misma se eligió una cueva en el huerto de los olivos y los apóstoles le prepararon un hermoso sepulcro por medio de un trabajador cristiano. Algunos pensaron que había ya muerto. Así se esparció la noticia de su muerte también en el extranjero. Pero la Virgen se recobró de este estado de postración y cobró nuevas fuerzas, de modo que pudo emprender el viaje de vuelta a Éfeso. Murió allí después de 1 año y medio de su llegada. El sepulcro preparado en el huerto fue tenido en honor, y más tarde se edificó una iglesia sobre él. San Juan Damasceno, así se me dijo en visión, escribió, según había oído decir, que murió en Jerusalén y fue sepultada allí mismo. He visto que fue voluntad de Dios dejar inciertos la muerte, el lugar de su sepultura y su asunción a los cielos en aquellos tiempos primitivos de creencias incipientes, para no dar motivo a que hicieran de la Madre de Dios una diosa, como había tantas en las mitologías paganas. 23. Llegada de los apóstoles para la muerte de María Santísima. Cuando la Virgen María sintió acercarse su fin sobre la tierra, llamó en oración, según se lo había encargado Jesús, a los apóstoles junto a su lecho. Tenía ahora 63 años de edad.
Cuando nació Jesús tenía solo 15 años. Antes de su ascensión, Jesús había enseñado a María en la casa de Lázaro en Betania cómo debía llamar a los apóstoles junto a sí y darles su última bendición, que debía hacerles de gran provecho. Le encargó también diversos trabajos espirituales, cumplidos los cuales debían verse satisfechos sus vehementes deseos de reunirse con Jesús en el cielo. En esa ocasión Jesús había mandado a Magdalena, que debía vivir en la soledad allá donde la llevarían, y a Marta, que debía vivir en una comunidad de mujeres, y que él, Jesús, estaría siempre con ellas. Mediante la oración de María, los ángeles recibieron el encargo de avisar a los apóstoles dispersos que se juntaran en Éfeso junto a la Virgen María. He visto que los apóstoles tenían erigidas en todas partes pequeñas iglesias provisorias de maderas entrelazadas o chozas de barro blanqueadas, hechas en la forma como veo la casa de María y su oratorio, es decir, por detrás terminadas en triángulo. Tenían altares para los divinos oficios. Los largos viajes que hicieron no fueron sin especial ayuda de Dios. Aunque ellos no lo sabían explicar, yo veía que muchas veces hacían viajes imposibles sin ayuda sobrenatural. Los he visto muchas veces caminar entre multitud de paganos sin ser vistos por ellos. Los prodigios que he visto obrar en sus misiones se me presentan algunos algo diferentes de lo que se sabe por los libros que los narran. Obraban en todas partes según las necesidades de los diversos pueblos. Los he visto llevar huesos de los profetas o de algunos de los primeros mártires y tenerlos delante de sí en la oración y en la celebración de los oficios divinos. Pedro estaba cuando fue avisado de ir a Éfeso con otro apóstol en Antioquía, Andrés, que había estado hacía poco en Jerusalén, donde fue perseguido, no estaba lejos de Pedro. He visto a Pedro y a Andrés en varios lugares de camino, no lejos uno del otro. Descansaban de noche en lugares abiertos de los países cálidos. Pedro estaba recostado junto a una pared cuando vi venir al ángel, que le tomó de la mano y le dijo que se levantase y partiese a donde estaba la Virgen esperándole, y que en el camino encontraría a Andrés, su hermano. Pedro, que ya era de edad y postrado por los trabajos, se enderezó sobre sus rodillas, apoyándose en las manos, y escuchó al ángel que le hablaba. Luego se puso de pie, echóse el manto encima, tomó su bastón y se encaminó hacia afuera. Pronto se encontró con su hermano Andrés, que había tenido la misma visión. De camino encontraron a Tadeo, quien dijo haber recibido también aviso del ángel. Así llegaron a Éfeso, donde hallaron a Juan. Judas, Tadeo y Simón se encontraban en Persia cuando recibieron el aviso del ángel. El apóstol Tomás era de pequeña estatura y de barba rojiza. Estaba más lejos que todos y llegó después de la muerte de María. Cuando el ángel le avisó, estaba el apóstol orando en una choza de barro y caña. Con un compañero muy sencillo lo he visto navegando los mares en una pequeña embarcación. Luego atravesó la comarca sin entrar en ciudad alguna. Tenía un discípulo con él. Tomás estaba en la India cuando recibió el aviso. Se había propuesto antes de recibir el aviso penetrar en la Tartaria y no podía resolverse a dejar su proyecto. Tenía el carácter de querer hacer siempre demasiado y así llegaba a veces tarde. Se internó más al norte a través de China en las comarcas de Rusia. Aquí le alcanzó el segundo aviso y entonces se dirigió a Éfeso. El criado que tenía consigo era un tártaro, a quien había bautizado. Tomás no volvió a la Tartaria después de la muerte de María. Fue traspasado por una lanza en la India, a donde había vuelto.
He visto que en estas comarcas levantó una piedra de recuerdo. Sobre ella había orado de rodillas, dejando la impresión encima. Dijo que cuando el mar llegase hasta esa piedra, vendría otro misionero a predicar aquí la fe. San Francisco Javier. Juan había estado hacía poco en Jericó, pues iba con cierta frecuencia a Tierra Santa, aunque vivía de ordinario en Éfeso y en los alrededores. A Bartolomé lo he visto en Oriente, en el Asia. Era un hombre de bello aspecto y muy arriesgado. Su rostro era blanco, tenía la frente ancha, ojos grandes, cabellos negros y encrespados y barba partida en dos. Había convertido a un rey y a su familia cuando recibió el aviso. Cuando volvió a ese país fue martirizado por un hermano del rey convertido. El apóstol Pablo no fue llamado, pues lo fueron solo aquellos que habían conocido o eran parientes de la Sagrada Familia. Pedro, Andrés y Juan fueron los primeros en llegar a la casa de la Virgen María, la cual, próxima ya a la muerte, estaba tendida en el lecho de su celda. He visto que la criada de María se afligía. En un rincón y aún delante de la casa se echaba de cara al suelo, orando con grande aflicción y tristeza con los brazos levantados. He visto acudir a 2 parientes próximos de María y a 5 discípulos. Todos parecían muy cansados, tenían bastones de viaje. Estos discípulos llevaban debajo del manto con capucha la vestidura blanca de sacerdote, cerrada por delante con cuerdas de cuero, formando rodetes como botones. Las capas y estas vestiduras sacerdotales eran recogidas hacia arriba cuando estaban de viaje. Algunos traían bolsos colgados de la cintura. Al encontrarse se abrazaron con mucho afecto. Algunos lloraban de alegría y de emoción al verse reunidos otra vez. Al entrar dejaban sus capas, bastones, bolsos y cinturones. Sus largas vestiduras blancas les caían en pliegues hasta los pies. Ahora se ponen un cinturón ancho que tiene letras hebreas bordadas. Luego se acercaron con reverencia al lecho de María para saludarla. La Virgen pudo decir pocas palabras. No he visto a estos viajeros tomar otro alimento que un líquido que bebían en recipientes que llevaban consigo. No dormían en la casa sino afuera, en tiendas que se improvisaban junto a las paredes exteriores de la misma casa, con telas, mimbres y maderas entrelazadas y cubiertas con esteras. He visto que los primeros en llegar arreglaron en la parte anterior de la casa un lugar para celebrar la misa y orar. Se preparó un altar con tela roja y encima otra blanca donde colocaron un crucifijo que parecía de madre perla. La cruz era como la de Malta. Esta cruz era como un relicario, pues se podía abrir y tenía 5 compartimientos en forma de la misma cruz. En uno, el del medio, estaba el Santísimo Sacramento. En los otros estaban dispuestos el crisma, el aceite, el algodón y la sal. Era de apenas un palmo de largo y lo llevaban los apóstoles en sus viajes colgado del cuello. Con este recipiente trajo Pedro la comunión a María. Los demás apóstoles y discípulos se dispusieron en 2 hileras desde el altar hasta el lecho de la Virgen y se inclinaron profundamente al paso del sacramento. El altar, donde se veía también un atril con rollos de las Escrituras, no estaba en el medio de la sala, donde se hallaba el hogar, sino al lado derecho de la pieza, y era removido al dejar de usarse. Cuando los apóstoles se reunieron para despedirse, se había removido el tabique de separación. Los apóstoles llevaban sus largas vestiduras blancas con el ancho cinturón con letras. Los discípulos y las santas mujeres estaban alineados a los lados. He visto que la Virgen María estaba en su lecho sentada, y que cada apóstol venía y se hincaba, y que María oraba.
y con las manos cruzadas sobre la cabeza los bendecía. Lo mismo hizo con los discípulos y las santas mujeres. Una que se inclinó mucho sobre ella fue abrazada. Cuando se acercó Pedro, he visto que tenía un rollo de escritura en las manos. Habló la Virgen María a todos, en general, y esto lo hizo según lo que le había mandado Jesús en Betania. He visto también que dijo a Juan cómo debían hacer con su cuerpo y que debía repartir los vestidos que quedaban a la criada y a las otras mujeres que a veces venían a ayudarlos. Señaló hacia el armario. He visto que la criada fue allá, abrió y volvió a cerrar.